En algún momento vivieron años de bonanza, de muchas personas trabajando en su interior, de muchísimo dinero o una gran estabilidad económica, pero hoy se encuentran completamente abandonados o casi solos. Se trata de los pueblos fantasma. Es momento en que te invito para que te relajes y solamente sigas mi voz. El día de hoy te hablaré de los pueblos fantasma más impresionantes de México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto del Arco y me da mucho gusto saludarte en este nuevo podcast donde platicaremos de los pueblos fantasma más impresionantes de nuestro país. Todos ellos en algún momento fueron bastante importantes porque se trataban específicamente de lugares donde funcionaba muy bien la economía y daba mucho trabajo a muchas personas. En todos ellos me he encontrado personalmente visitando sus espacios para descubrir si es que en realidad todavía hay algunos fantasmas que vivan en estas zonas o en estos lugares. Y cómo no mencionar a uno de los más impactantes de todos ellos, siendo Real de 14. Actualmente se trata de un pueblo mágico. Actualmente es un lugar que se llena de turistas constantemente en San Luis Potosí, buscando encontrar un poco de aquellas experiencias de fantasmas o para conocer un poco sobre la antigua minería de nuestro país. Era un lugar muy rico en cuanto a minerales. Se extraían muchísimos minerales y de muchos tipos porque estaba lleno de minas este espacio. Real de 14 quizá es por excelencia el pueblo fantasma más importante de todo México. Y quizá, al ser tan turístico, ya no hay tantos fantasmas a menos que busques aquellos espacios donde todavía se siente el abandono, donde no está permitido del todo que los turistas lo visiten porque no hay mucho que ver, sino haciendas abandonadas y alguna que otra mina que también se encuentra abandonada. Y puede ser bastante peligroso el llegar a estos espacios. Es por eso que están restringidos de alguna manera y quizás solamente las personas que aún viven en Real de 14 y que viven exactamente del turismo conocen exclusivamente, pero no llevan a los turistas a estos lugares, sino a los lugares que son más frecuentemente visitados, que son turísticos, como algunas de las minas. Y es bien sabido que donde hay minas también hay muchos fantasmas. Recordemos que en aquellos tiempos no se contaba con la seguridad con la que se cuenta en estos momentos y que más o menos el promedio de vida de los trabajadores, de los mineros, era entre los 25 y 35 años de edad. Es decir, que morían muy jóvenes por respirar todo lo que se encontraba en estas cuevas, en estas minas. Todos estos gases en algún momento llegan a ser mortales y por eso enfermaban. Y muchos de ellos comentan que los echaban a la calle en estos lugares para que prácticamente se terminaran de morir en estos lugares. Algo que suena bastante aterrador, algo que suena bastante feo, pero que ocurrió en algún momento de la historia de nuestro país cuando se explotaba bastante la minería de otra forma. En la actualidad todavía hay minas que están activas en todo México, pero ya se cuentan con otro tipo de medidas de seguridad que no tienen nada que ver con las que eran hace muchísimos años. Cuando tú visitas este poblado de Real de 14, por supuesto que te das cuenta que hay muchos lugares abandonados, interesantes para explorar, y que en algún momento en la noche se siente una energía bastante extraña, sobre todo cuando alcanzas a alejarte un poco del centro, de lo más turístico, cuando empiezas a buscar estas fachadas, estas construcciones que quedaron en completo olvido, como algunas haciendas también. Vaya que se siente muy escalofriante y muy extraño.
Claro que de pronto pareciera que hay algún tipo de espíritus o de guardianes extraños que se conjugan o que están junto a la naturaleza. Es algo muy raro de explicar. Yo no sé si tenga una relación con toda esta parte que se cuenta del peyote, porque es bien sabido que ahí también, en Real de 14, es donde más peyote se puede encontrar y lo utilizan para hacer algunos rituales ancestrales. En estos lugares se lo comen y bueno, pues empiezan a tener todo este tipo de alucinaciones las personas, donde pues supuestamente ven seres elementales, donde ven maestros ascendidos, donde ven todo tipo de cuestiones que tienen que ver en algún momento con el más allá. Pero yo no sé si esto del peyote y las ceremonias ancestrales tengan que ver un poco con los guardianes y los fantasmas que pueden llegar a existir en Real de 14. Un lugar que sigue ahí, que si puedes o tienes la oportunidad de visitarlo, hazlo. Para llegar a este punto, después de tomar la carretera, vas a encontrar un arco que pasa entre las montañas, que es un túnel que te lleva o te conduce hasta este poblado. Desde ahí empieza el misterio, y cuando vuelves a ver la luz después de este túnel, se convierte en algo extraño, como si pasaras de una dimensión a otra, una dimensión donde pareciera que el tiempo se detuvo por completo y que estuvieras viviendo hace 100 años o más en este espacio. Podrás ver que hay muchísimas casas o edificaciones que se encuentran prácticamente en ruinas o vacías. Y es que cuando este poblado dejó de ser atractivo para las empresas mineras, todo se vino abajo y empezaron a abandonar poco a poco este pueblo hasta quedarse prácticamente desolado. Y no dudo que en algún momento de la historia de Real de 14 este sitio se quedó con muy poquitos habitantes, justo cuando no era tan turístico como ahora. Ahora hay más habitantes dedicados al turismo y por eso hay personas que ahí se encuentran. Pero es un sitio muy espeluznante cuando es en la noche. Yo tengo una experiencia muy curiosa de este espacio. Una experiencia bastante interesante que me hicieron pasar gracias a las personas, a los lugareños de este espacio. Una persona de Real de 14 me dijo: ¿quieres ir a los sitios que nadie ha visitado? Es decir, sitios que no son turísticos. Y dije, bueno, pues a eso venimos precisamente, ¿no? Para buscar los fantasmas y los espacios que han quedado más en el olvido. Me llevó a una hacienda, una antigua hacienda que estaba completamente en ruinas y de hecho no toda se encontraba en pie. Había partes que ya se habían desmoronado y que podías observar en algunas de sus ventanas de madera muy gruesa, en algunas de las puertas o en los muros que quedaban de pie, este tipo de adornos o cenefas que tenían como pintura en los muros en colores amarillos, en colores azules. Probablemente se trataba de haciendas de gran poder adquisitivo, muy opulentes en su momento, muy grandes y que quizá tenían a muchísimas personas trabajando en este espacio. Pero para mí lo más impresionante fue encontrarme con que esta hacienda tenía su propia mina. Así como se escucha de loco. En la hacienda, a un costado del casco, podías encontrar una boca de mina, un agujero que te acercabas y estaba completamente oscuro, un agujero del que no sabrías qué es lo que podría estar ahí dentro, algún animal resguardarse, no sabes exactamente qué es lo que podría pasar. Cuando me adentré a este espacio, noté que de esta boca de la mina salía muchísimo viento helado, hacía mucho frío en este lugar, como si no tuviera fin, o como si se colara el viento por dentro de la mina y lo expulsara por esta boca, haciéndote sentir muchísimo escalofrío. Cuando entré, era obvio que había muchísimos derrumbes y es por eso que tuve que ser súper cuidadoso cada paso que daba ahí. Sabemos que en las minas también hay agujeros bastante profundos que te pueden llevar a 40, 50, 100 metros más debajo de la tierra, y esto, una caída, pues podría ser fatal. Así que con bastante luz accedí a esta mina.
Me di cuenta que estaba muy antigua, muy abandonada, que había muchísimo tiempo que nadie pasaba por ahí. Incluso había herramienta oxidada que se encontraba en este espacio. No sé cuánto tiempo llevaría, pero seguramente era muchísimo tiempo el que había estado ahí toda esta herramienta. Con mucho cuidado seguí accediendo, seguí entrando a la mina para darme cuenta que en algunos momentos se dividían caminos. Lo más curioso y lo más alucinante es cuando echabas la luz hacia las paredes y parecía destellarte, ¿no? Como si tuviera una especie de diamantina las paredes, pero estos brillantes son parte de los minerales que tiene en el interior la mina. Vi algunos derrumbes que conducían a algunas otras cuevas o a algunas otras zonas de la mina donde mejor preferí ni siquiera entrar porque un derrumbe ahí dentro sería difícil el poder salir, podríamos quedar completamente sepultados en este espacio. Así que con todo el cuidado del mundo entré lo más que pude y no se acababa. Parecía que esta mina no tenía fin. Y eso me recuerda algo más antiguo que seguramente ustedes recordarán si es que vieron este programa en la televisión hace muchísimos años. Pero en un momento más platico más, porque también fue de Real de 14. Así que cuando yo estuve en esta mina al lado de la hacienda, recordé perfectamente aquella ocasión en que caía el agua. Es por eso que iba súper cuidadoso, iba muy atento a todo lo que pisaba. Ahí no había agua, afortunadamente, pero lo que sí había era una especie de chistido, una especie de susurro, como si alguien me hablara, como si de pronto escuchara voces. Definitivamente no podría haber absolutamente nadie, o al menos una persona no creo que pudiera encontrarse ahí dentro. Yo no sé cuántos metros habré caminado, pero yo calculo que habrán sido unos 100 metros más o menos, donde sí, pues estuve bastante tenso, con bastante nerviosismo, y donde sabía que podría ser muy peligroso. Escuchaba voces, no sabía si eran voces de mujeres o voces de niños, pero claramente se alcanzaban a escuchar algunas voces o como murmullos que se escuchaban constantemente. Lo curioso es que cuando buscabas de dónde provenían todas estas voces, no encontrabas absolutamente nada. Cuando traté de ir un poco más al fondo de esta mina, mejor decidí regresar porque estaba encontrándome con muchos derrumbes en el camino. Y como seguramente muchas personas no habían ido desde hace bastante tiempo, dije, a lo mejor algo de vibraciones al pasar por aquí puede hacer que haya más derrumbes por mi culpa y yo quedar sepultado en este espacio. Así que decidí con bastante prudencia, aunque a veces saben que trato de ir al límite, ir al extremo, mejor decidí ser un poco más consciente de lo que podría pasar. Así que regresé, me di cuenta que era un lugar encantado, que era un lugar que parecía tener el resguardo de algunos fantasmas. Y aquí es donde quizá empiezas a pensar sobre todas estas leyendas que cuentan de las supuestas apariciones, ¿no? En todas las minas del país siempre se habla de un personaje muy específico, el Jergas. En muchas minas van a escuchar este tipo de leyenda que se cuenta. El Jergas es un fantasma de las minas, un fantasma que supuestamente te pierde dentro de las minas y que incluso te ofrece cosas. Hay personas que podrían pensar que el Jergas no es más que el mismísimo demonio y que este demonio te invita a que te lleves todas las riquezas que tiene en su interior la mina. Y de pronto escuchas estas historias donde supuestamente te ofrece oro que ha encontrado en la mina. La única condición es que te tienes que llevar todo el oro que te encuentres ahí, porque si no, no podrás salir con vida o salir sin absolutamente nada. El Jergas, este fantasma, tiene esa particularidad, el perderte y el hacerte creer que es un antiguo minero que se encuentra con vida y que supuestamente está pidiendo ayuda, y te pide la ayuda para poder salir de la mina y te ofrece también todas estas riquezas que se encuentran en el interior. Muchas personas cuentan que se han encontrado con el Jergas en varias minas de nuestro país.
La realidad es que no deja de ser una leyenda que se cuenta, una leyenda muy característica de nuestro país en todos los sitios mineros. Pero sí he de contar con algo muy extraño. Es algo que yo viví hace muchísimos años cuando estuve también en Real de 14. Todavía trabajaba en la televisión. Y en ese momento me acuerdo muy bien que nos llevaron por estos pasadizos que llegan a ser muy peligrosos porque vas por una montaña y vas en estos vehículos que llaman wheelies. En estos wheelies te llevan por la montaña y pues son caminos muy sinuosos y muy estrechos y muy peligrosos. De hecho, tengo entendido que hace algunos meses unas personas perdieron la vida al hacer este recorrido cuando uno de estos wheelies se cayó, se fue al vacío y varias personas perdieron la vida, convirtiéndose quizá en más fantasmas de Real de 14. Lo más impactante fue que después de llegar en medio de la madrugada a esta mina, pues se sentía muy extraño. El ambiente era súper raro. Cuando empecé a avanzar en este lugar, noté que había un riachuelo que corría a un costado. Parecía ser agua completamente limpia, era cristalina y pasaba en medio. Déjenme decirles que esta mina era bastante amplia. Yo creo que por ahí podría caber un autobús sin ningún problema, pues tenía, yo creo, unos 5 metros de alto quizá y de ancho unos 4 metros quizá. Era bastante amplia y en este lugar es por donde corría este riachuelo, por así mencionarlo. Yo estaba terco con que quería conocer cuál era el final de este túnel, de esta mina, dónde conducía, dónde llevaba. Pero cuando empecé a indagar, las personas que nos llevaron me dijeron, es que no tiene un final como tal. Si tú sigues por aquí, tienes que caminar varios kilómetros hasta llegar a otro poblado que comunicaba a Real de 14. Y yo dije, ¿cómo es posible? Bueno, está bien. Déjenme continuar un poco más, déjenme seguir un poco más, que yo tengo mucha curiosidad, no sé, algo me atrapaba, algo llamaba mi atención, algo quería que fuera un poco más allá. Así que, sin pensarlo, seguí, avancé, hasta el momento en el que el especialista me dijo, ¿sabes qué, Alberto? Ya no se puede más, ya no hay que seguir más, porque algo puede pasar, dijo Octavio. Y dije, bueno, tan solo un poco más, ¿qué tiene? Vamos a adentrarnos un poco más. Él estaba ya un poco cansado y dijo, no, mejor ya no, y algo puede pasar. Híjole, yo creo que tenía toda la razón. Resulta que a tan solo pues unos momentos de que él mencionara esto, sentí como algo impactó mi pecho y me llevó hacia este riachuelo. Algo, una fuerza invisible como una esfera, me golpeó en el pecho y me llevó hasta este riachuelo a donde caí. Eso fue impresionante para mí porque al principio dije, ¿cómo es posible? ¿Quién fue? ¿Quién me arrojó? ¿Quién me empujó? Cuando caigo a este riachuelo, noto que estaba helado. Hacía muchísimo frío. Yo no sé cuántos grados estaba esa agua, pero hacía mucho, mucho frío. Cuando salgo de este lugar, salgo todo lleno de lodo. Me ayudan mis compañeros a salir y me dicen que sí me encuentro bien. Yo estaba bien, pero me sentía muy agitado. Me sentía muy extraño. Me sentía como si me hubieran quitado la energía. Fue raro, porque yo volteaba para todas partes y decía, bueno, ¿qué pudo haber sido lo que me arrojó hacia el agua? Al parecer nada. Y al analizar las imágenes no había absolutamente nada que me hubiera arrojado. El caso es que yo me encontraba completamente mojado. Y no solo eso, sino que en mi antigua ropa que utilizaba en ese momento, como los chalecos, yo tenía estos cassettes o cintas donde antes se grababa el material. No es como ahora que son tarjetas SD, sino que antes se utilizaban estos cassettes mini DV, que eran cintas magnéticas, y ahí es donde quedaba grabado todo en los videos. Pues resulta que yo tenía muchos de estos cassettes en mis chalecos y cayeron al agua. Se estropearon bastante estos materiales de días que habíamos grabado ahí, de lugares impresionantes como el cementerio, como esta plazuela que tiene también, donde en algún momento sentimos que nos arrojaban piedras que no veíamos de dónde, pero empezaban a caer alrededor de nosotros y escuchábamos como de pronto ¡pa! ¡Pa! De un lado, de otro.
Era muy extraño y parecían caer cerca de nosotros, pero ninguna nos alcanzaba a golpear. Cuando buscábamos de dónde venían las piedras, no podíamos entenderlo. Parecía como si cayeran del cielo, porque no veíamos a ninguna persona arrojándolas, ni tampoco veíamos que se levantaran del suelo como para caer a un costado de nosotros. Esto fue algo muy extraño que también pasó ahí en Real de 14. Cuando salgo del agua, resulta que me siento muy mal y dije, sí, tienen razón, creo que es momento de retirarnos de este espacio. Es momento de que nosotros nos vayamos de aquí, porque ya lo que sea que se encuentre aquí me atacó. En ese momento dijeron, tienes razón, yo no traía ropa, no traía nada más, tenía un frío horrible. Entonces, pues de esa manera fue como me tuve que ir, me quité lo que pude encima, pero tenía muchísimo frío. Creo que sí me enfermé bastante en esa ocasión, pero fue quizá donde entendí que hay que tener ciertos límites cuando estás explorando el fenómeno paranormal, porque puede pasar cualquier tipo de situación. Esta es una de las más grandes experiencias, pero si tuviera que platicarles sobre otro pueblo fantasma de los más interesantes que puedan existir en todo México, se encuentra en Yucatán. Muchos de ustedes, si es que les gusta la exploración urbana, si es que les gusta el fenómeno paranormal, seguramente habrán escuchado sobre Misnebalam. A tan solo unos 20 minutos de Mérida, Yucatán, se encuentra este poblado fantasma. Un poblado fantasma que en realidad se trataba de una antigua hacienda donde se trabajaba el enequén. Resulta que en algún momento este lugar se empezó a ir a pique. Las épocas de bonanza se acabaron porque de pronto el hilo sintético era mucho más sencillo de hacer y pues el hilo que realizaban a través del enequén empezó a perder fuerza, empezaron a dejar de tener clientes y prácticamente se fueron a la ruina. El hacendado dicen que es uno de los fantasmas que se encuentra en este lugar. Se comenta también sobre la presencia de un pequeño niño y también se habla sobre un monje que está cerca de la iglesia. Todo esto se encuentra actualmente en completas ruinas. Pocos son los muros que quedan en la actualidad de Misnebalam y lo que mejor se conserva podría ser la iglesia. Este lugar es el que quizá tiene un mejor estado de conservación, pero claro que en este espacio también se sienten las energías muy extrañas y muy densas. Un sitio que quedó abandonado hace aproximadamente 100 años cuando se empezó a ir a pique y de pronto poco a poco pues se fue quedando solo, ¿no? Vivían algunas personas y se fueron marchando. El caso es que quedó en completo abandono y muy pocas personas se acordaban de este lugar. Una vez que visité este espacio, en una de las múltiples ocasiones que yo he estado en este poblado de Misnebalam, claro que se siente algo curioso, algo muy raro. Yo no sé si realmente sea el fantasma de este pequeño niño a quien llaman Juliancito. Yo no sé si se trate del antiguo hacendado o de este monje. Lo que sí recuerdo muy bien es que hay presencias muy extrañas que se manifiestan constantemente en todas partes. No sé si todavía está marcado parte de las energías y se impregnaron en este lugar. Quizá están en alguna especie de dimensión que no alcanzamos a ver, pero que todavía se encuentran en alguna parte de Misnebalam. Yo recuerdo muy bien que en algún momento, además de estas presencias que se sentían en el ambiente, había algo muy peculiar. Y esto es algo que llamó mucho nuestra atención porque de momento no se alcanzaba a ver ante los ojos. No era sencillo de ver, sino que al analizar el material, al ver las grabaciones, había algo curioso como si pasara frente a las cámaras. Se trataba de alguna especie de entidad, energía, guardián, fantasma, no sé. Llámenlo como lo quieran llamar. Pero se trataba de algo que tenía una especie de forma acuosa, es decir, como aquella película del depredador, donde parecía que este ser se hacía invisible y de pronto parecía que pasaba como a manera de agua, como algo
semi-invisible, pero sí como si tuviera una especie de textura, como si fuera agua. Bueno, pues eso es lo que alcanzamos a notar en las imágenes tiempo después, pero en el momento era difícil ver todo esto, era difícil de encontrar alguna sombra o alguna entidad que estuviera ahí. Un fantasma como tal nunca vimos hasta que revisamos el material y notamos este espectro tan extraño que estaba pasando frente a las imágenes y que se captó en 2 ocasiones. Algo misterioso y algo extraño, porque no sabemos si son algún tipo de guardianes o si se trata de lo que tanto platican de esta zona, los famosos aluches, estos seres primitivos que supuestamente resguardan la selva y que quizá ya se han apoderado de todo este espacio. Seres a los que hoy en día todavía les dejan algún tipo de ofrendas, como dulces, como cigarros. Y lo más parecido a los aluches quizá puedan ser los duendes. Toda esta región en Mérida, Yucatán, Quintana Roo, incluso, en Veracruz son cheneques, pero toda esta zona le llaman aluches. Y yo no sé si habrá sido alguna especie de aluche el que nos encontramos en este espacio, o eran aquellos añejos fantasmas de un poblado que se quedó en el olvido a tan solo 20 minutos de la capital de Yucatán. Otro de los pueblos fantasmas más enigmáticos que me he encontrado es el famoso pueblo fantasma El Tempisque, que se encuentra en Jalisco, un poblado que dejaron en completo abandono después de que se dieran cuenta de que pasaba un río que estaba completamente contaminado a un costado. De hecho, hay zonas donde huele bastante mal, pero este lugar también lo dejaron en el olvido. Este espacio contaba con una antigua iglesia y también con su escuela, además de muchas construcciones que parecían haber sido pequeñas casas. Cuando llegaron, las personas del gobierno les ofrecieron mudarse a otro lado por los altos grados de contaminación que tenía este espacio. Así que de esta manera se quedó en el abandono este lugar. Y créanme que es aterrador. Yo no sé qué tiene este espacio, pero de noche es súper aterrador. De día, ustedes pueden notar que se encuentra a un costado un río, hay muchísima naturaleza, pero de noche todo cambia. Cuando vas llegando por estas carreteras o caminos construidos como con piedras, empiezas a sentir algo extraño, empiezas a notar la presencia de algo más que se encuentra en este lugar y que te empieza a invadir a manera de escalofríos todo el cuerpo. Esto pasa especialmente por las noches, o mejor dicho, por las madrugadas. Al haber un clima un poquito extraño, el vaho provoca bastante vapor y bastantes brumas que de pronto podrían confundirte si es que se trata de algún espectro, de algún ánima que podría estar ahí. Hay algunos animales que también te pueden sacar muchísimos sustos, como vacas. Y recuerdo que había un área donde se encontraba el cementerio del Tempisque, un área no muy grande, pero que era también muy extraña y que en ese momento, cuando yo lo visité, se sentía muy extraño. Había momentos en que sentías que alguien te estaba observando desde algún punto y que de pronto decías, bueno, puede tratarse de los animales que están ahí, pero no. Cuando volteabas no había absolutamente nadie y sentías que alguien más te estaba vigilando, que alguien más te estaba observando. En la actualidad parece que había un proyecto para este sitio y no sé qué partes querían restaurar, pero parece que estaban construyendo algo. No sé si vayan a regresar a este poblado que se quedó completamente fantasma o se vaya a quedar de esta manera. No lo sabemos todavía, pero, por ejemplo, otro de los espacios que se quedaron más o menos de este tipo es Sombrerete. Esto se encuentra en Zacatecas. Sombrerete también fue un pueblo minero, así como Real de 14, pero a diferencia de Real de 14, este no tuvo el mismo destino o la misma suerte.
La última vez que lo visité creo que nada más quedaban 30 habitantes y todos los demás ya se habían marchado. Personas que también se dedicaron a la minería, pero había algo particular, algo muy peculiar de Sombrerete, Zacatecas, que podría helarle la piel a cualquiera. Y es que hay un templo donde todavía conservan una imagen muy particular. Una imagen que, si pones atención, podría ser nada más y nada menos que la Niña Blanca, es decir, la Santa Muerte. Pero, por otra parte, dicen que se trata de San Pantaleón. Entonces, muchas personas dicen que por eso también se quedó en completo vacío o completamente desolado este poblado de Zacatecas, de Sombrerete, porque supuestamente, pues las personas no querían estar cerca de la Santa Muerte o de una imagen que representara a la muerte después de que muchos de los mineros pues obviamente fallecieron. Este lugar, yo creo que a la fecha sí ha de tener muy poquitos habitantes. Imagino que a la fecha seguramente Sombrerete, Zacatecas sí ha de estar desolado y cayéndose, porque no tuvo el mismo destino como Real de 14, que se convirtió en un poblado fantasma. Por el contrario, cada vez más abandonado, pero para llegar es bastante complicado porque hay que tomar carretera y está bastante lejos. Y es bien sabido por todo el país que Zacatecas, sus carreteras y de noche es bastante peligro, es muy riesgoso el estar en cualquier zona. Yo creo que por este motivo, este lugar de Sombrerete ha de estar en completo abandono. Estos son tan solo algunos de los pueblos fantasmas más impresionantes que me ha tocado visitar y donde tengo experiencias bastante aterradoras. Me encantaría que me hicieras saber qué otro tipo de historias te gustaría que te contara a través de este podcast y que me dijeras también qué otro pueblo fantasma te gustaría enlistar para a lo mejor en una siguiente edición platicarte de ese poblado fantasma. Házmelo saber a través de tus comentarios, ayúdame a compartir este video y regálame un like si es que te ha gustado. Recuerda que suscribirte en mi canal de YouTube es completamente gratis. Solo sigue mi voz. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.